Hola, bendiciones. En este video les comparto el Evangelio y les explicaré lo que sucede cuando eres salvado. ¿Qué es el Evangelio? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios encarnado, y si crees que Él vino aquí, murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, serás salvo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, leemos: Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas son liberados de la cárcel porque Dios había ordenado que se abran todas las puertas y que se sueltan las cadenas de todos. En Hechos capítulo 16, versículos 29 y 31 leemos: Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. En este versículo, Pablo dice que si crees en Jesús y la redención que Él ofreció en la cruz, serás salvo. Este cancelero, en un acto de fe, creyó en la palabra de Pablo y Silas, la cual le aseguraba que si creyese en el Señor Jesús, él y su familia serán salvos. Nosotros también podemos tener este mismo acto de fe que nos lleve hacia la salvación y nos permita tener una vida plena en Cristo. La fe es la llave que abre las puertas de nuestro corazón para que pueda entrar Jesús en nuestras vidas como nuestro Salvador. Por eso la palabra evangelio en griego y los libros que forman el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Significa buenas noticias, porque cada creyente será salvo. Después de que escuchemos la palabra de Dios, debemos aceptar que somos pecadores. Debemos arrepentirnos de nuestra incredulidad y falsas creencias y poner nuestra fe y confianza en Dios. Después de esto, Jesús nos enviará el Espíritu Santo de nuestro Padre, el cual es el sello de Dios. Ahora te preguntarás: ¿por qué digo que somos pecadores y necesitamos la salvación? Para poder responder la pregunta, debemos retroceder a la historia de la creación en Génesis y la historia de Adán y Eva. Dios creó el cielo y también creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él creó a Adán y Eva, pero el diablo se rebeló contra Dios y engañó a Eva y luego a Adán, y ellos se rebelaron contra Dios. Ellos perdieron su lugar en el huerto de Edén y se encontraron en unos cuerpos mortales en la tierra. No sabemos exactamente qué tipo de cuerpos tenían antes de la caída, pero en Génesis capítulo 2, versículo 17 leemos: Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comerás, ciertamente morirás. Eso me hace pensar que no podían morir antes. Dios es justo y santo.
Él debe juzgar a todos por sus acciones. Nos dio los 10 mandamientos o ley moral, pero debido a la naturaleza pecaminosa o la inclinación natural a pecar, no podríamos vivir según la ley. La mayoría de las personas quebrantaron al menos uno de los mandamientos y algunas personas quebrantaron todos de los mandamientos. Pero Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que guarda todo de la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Sabemos que los 10 mandamientos son buenos para desarrollar valores morales porque a nadie le gusta que le mienten, que le engañen o que le roben sus cosas. Pero porque el mundo está promoviendo un estilo de vida pecaminoso, todos quebramos la ley de Dios. Y en Juan 14:30 Jesús dice: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Y en mi opinión, por esto no se promueve la ley de Dios y se promueve el pecado. Pero en Romanos 6:23 la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús porque Dios es justo juez y hemos quebrado la ley y sus 10 mandamientos. La Biblia dice que si quebrantas uno, los quebrantas todos. Si alguna vez has mentido o engañado o traicionado a alguien o has hablado mal de la gente, eres sujeto al castigo. Piénsalo bien. Si quebras la ley y vas con un juez y le cuentas que eres buena persona y que has hecho cosas buenas para compensar las malas, no te dejará libre. Él te hará pagar una multa o te enviará a la cárcel por quebrantar la ley. ¿Cuánto castigo más tenemos que perdonar si quebramos la ley de el Altísimo nuestro Dios? Y porque el castigo fue tan severo y Dios nos ama tanto, Jesús vino y pagó la fianza y canceló nuestro castigo. Dios es tan santo y nuestros pecados son tan malvados que solo la muerte de Cristo podía calmar la ira de Dios y satisfacer su justicia. Jesús fue herido por nuestras rebeliones en sustitución. Él tomó nuestro lugar. No podemos habernos salvado solos y no podemos compensar todo el mal que hemos hecho con buenas obras. Es por eso que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora que sabemos qué dice la Biblia del Evangelio y también sabemos que somos pecadores, tenemos que arrepentirnos. La palabra en español arrepentimiento se traduce de la palabra griega metanoia y significa cambio de mente. También significa transformación profunda de corazón y mente a manera positiva. Es una transformación espiritual. Con arrepentimiento y fe podemos empezar una transformación espiritual y cada persona puede aceptar y hacer propia la nueva mentalidad propuesta por el Evangelio. También para superar la incredulidad necesitamos tener fe y confianza en Jesús. Ahora voy a compartir unos versículos sobre el arrepentimiento
Vamos a leer juntos Marcos capítulo 1, el versículo 14-15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y ahora vamos a leer Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el último capítulo que voy a leer es Lucas 15:7. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Dios nos ama tanto que Jesús vino y pagó la fianza y canceló nuestro castigo. Por eso, en Juan 3:16, la Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora vamos a leer juntos el versículo más importante de la Biblia, Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el único camino para entrar al reino de los cielos es creer en Jesús. Y la voluntad de Dios es que todos los que crean en su Hijo tengan vida eterna. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí dice viviendo siempre. Eso significa que en los últimos 2000 años Jesús ha estado salvando todos los que vinieron a Él. Y ahora vamos a leer un versículo más, Romanos 19. En Romanos 19 leemos que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces creer y confiar en Jesús es la cosa más importante que puedes hacer. Jesús dejó su lugar en el reino de los cielos, vino aquí, cumplió toda la ley, sufrió todo tipo de sufrimiento físico, mental, emocional, tomó la ira de Dios y nos dio la oportunidad de ser hijos y hijas de Dios y nos dio vida eterna en el reino de Dios. Eso lo hizo enviando el Espíritu Santo a cada creyente. Jesús puede enviarte el Espíritu Santo y cuando recibes el Espíritu Santo, Él te puede transformar y vas a estar listo para cambiar tu vida y servir a Dios. Y ahora vamos a leer unos versículos sobre el Espíritu Santo.
El primer versículo que vamos a leer es Juan 14, 15, 16. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro defensor, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El segundo versículo que vamos a leer pueden encontrar en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús Cristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios ha llamado. Y el último versículo que vamos a leer ahora es Tito 3:5. En Tito 3:5 leemos: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Hasta luego, cuídense, bendiciones.